Buenas tardes, somos estudiantes de Contaduría Pública de cuarto semestre. Mi grupo está conformado por Andrea Miranda y mi persona Daniela Coronado. En el día de hoy realizaremos la actividad 8 de legislación laboral, donde estaremos en un conversatorio tratando el tema de la estabilidad laboral. Hablaremos sobre la estabilidad laboral. El recurso que utilizamos para la actividad fue el Código Sustantivo del Trabajo adoptado por el Decreto 2663 del 5 de agosto de 1950. Para empezar, preguntémonos cuáles son los elementos esenciales de un contrato. Los elementos esenciales son tres. El primero es la prestación personal del servicio, es donde es la actividad realizada por sí mismo. No podemos enviar a otra persona para que haga lo que nos han contratado a nosotros. El segundo paso es continuada dependencia o subordinación. Aquí es donde debemos acatar las órdenes que nos pone el contratante sin alterar los derechos del trabajador. Y el tercero y último es la remuneración del servicio. Este se trata del salario que recibe por las prestaciones de ese servicio. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato y de esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Dentro de estas medidas encontramos los salarios, las horas de trabajo, los reconocimientos, entre otros. Cabe resaltar que en caso tal estos elementos no se lleven a cabo en un contrato, este no puede existir, por lo que no podría producir sus efectos, siendo estos los siguientes: consentimiento, objeto del contrato, requisitos, causas del contrato. El consentimiento es la voluntad de las partes de querer celebrar el contrato y con ello uno de los elementos esenciales para que sea válido es necesario que las partes tengan capacidad para contratar y que el consentimiento sea dado de forma libre y consciente. El objeto del contrato es otro elemento esencial. Son las prestaciones que debe hacer alguna de las partes o ambas partes del mismo según el contrato. Para que el objeto sea válido, debe cumplir ciertos requisitos. Ha de ser posible, ha de ser legal y debe estar determinado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes. El último elemento es la causa del contrato, siendo la finalidad económica y social que se persigue con la celebración del contrato y que es igual para todos los contratos del mismo tipo. Para que la causa sea válida debe existir, debe ser legal y ser verdadera. La ausencia de alguno de estos tres elementos esenciales o el incumplimiento de alguno de sus requisitos permite a cualquiera de las dos partes del contrato pedir la nulidad del mismo. A continuación, le haremos unas preguntas a una de las empleadas que trabaja en la empresa que escogimos para nuestro proceso, que es Banco de Bogotá. La primera pregunta sería: háblenos un poco sobre el banco, ¿a qué se dedica? El Banco de Bogotá maneja distintos tipos de contrato. Generalmente empieza realizando un contrato a través de outsourcing, por obra o labor, dependiendo pues de la labor que vaya a realizar el empleado. Luego de un tiempo de un contrato como tal por obra o labor, pasa a firmar un contrato a término fijo y luego pues del desempeño, de la evaluación como tal que lleva en el cargo, se pasa a realizar un contrato a término indefinido directamente con la empresa, donde obtiene los beneficios adicionales, que son pues beneficios extralegales que se obtienen con el contrato directo, que siempre es como tal a término indefinido. La segunda pregunta sería: si una persona adquiere una enfermedad, ¿quién asume esa responsabilidad? Bueno, si una persona adquiere una enfermedad laboral, pues como quien se hace cargo de esa enfermedad o esa responsabilidad, depende mucho de la investigación que realice como tal la ARL. ¿Por qué? Porque depende si fue falla como tal de la empresa o si el empleado hizo el protocolo o hizo utilización de los elementos como tal de los elementos ergonómicos de una manera correcta. O sea, todo este proceso entra como tal en una investigación donde de acuerdo a dictámenes tanto de la ARL como de medicina laboral
se identifica a quién corresponde como tal la responsabilidad de que surgiera esta enfermedad. Y de acuerdo a esto, pues se determina si, dependiendo pues de la incapacidad de la persona, si se va a hacer alguna compensación económica o se tiene que hacerle alguna pensión por invalidez. O sea, todo depende como tal de la investigación que se realice tanto de medicina laboral como por la ARL. Y la tercera y última pregunta para finalizar este conversatorio sería: ¿qué condiciones físicas crees que deben mejorar en tu lugar de trabajo? Bueno, en trabajo de oficina es muy importante no solamente mejorar solo la infraestructura, sino también tener conciencia de la posición, de cómo ubico la pantalla del computador, de cómo me siento, de realizar las pausas activas, de tener una higiene de postura correcta, de tal manera de que no se vayan a ver afectadas ni la espalda, ni las manos, ni los pies, porque en trabajo de oficina es muy susceptible ese tipo de lesiones, ya que se adoptan malas posturas.